Feliz domingo, amados hermanos. Es una bendición poder saludarles nuevamente y saber que estamos peleando la buena batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Vamos a orar para recibir la palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Es una palabra especial. Padre, te damos infinitas gracias, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por otra oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, para poder disfrutar de esta palabra tuya. Bendícenos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a entender para después vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por tu palabra, amén, Señor. amén. Estemos contentos como Amén. el Señor siempre lo demanda, porque la presencia de Dios está ya contigo y está aquí con nosotros. Amén, Así que aunque no estemos reunidos en el día de hoy, Él está con cada uno de nosotros y eso es motivo Amén. de gozo y de bendición. Y es algo bonito porque no estamos reunidos en un lugar, pero sí estamos unidos en el nombre de Cristo y aquí hay bendición. Así es. Amén. Hoy hemos titulado la palabra ¿Cómo ayudarnos en tiempos difíciles? Voy a repetírselo. ¿Cómo ayudarnos en tiempos difíciles? Existe una frase muy popular que por falta de conocimientos muchos dicen ayúdate que yo te ayudaré. Y por falta de conocimiento pues no está en la Biblia, pero en realidad esa frase no está en la Biblia, pero podemos asociarla a Josué capítulo 1 versículo 9. Cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso lo manda Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces mira que la podemos asociar, ¿cierto? Sí, no, muchas veces creemos que ayúdate, que yo te ayudaré. Pero mira, la Biblia dice que debemos de esforzarnos. Es nuestro deber, esforzarnos y ser muy valiente. Y esa parte nos corresponde de la valentía a nosotros, porque ya Dios nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Así que hay que ayudarse. Hay que ayudarse. Así es. Esto nos enseña que aun cuando Dios está al cuidado de nosotros, cuando Dios está al pendiente de nosotros, en todo tiempo y en todo momento el Señor está con nosotros, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tú también tienes que poner de tu parte. ¿Para qué? Para salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús de cualquier acontecimiento, de cualquier dificultad que estemos afrontando, que estamos afrontando ahora. Tenemos que poner de nuestra parte. Esa parte del esfuerzo nos corresponde a nosotros. No verás en la Biblia que Dios haga algo sobrenatural hasta que el hombre no comienza a hacer lo natural. Amén, amén. Es importante que entendamos estos principios, porque hay personas que todo lo quieren como por arte de magia, pero Dios tiene clara en las Escrituras que hay ciertos movimientos que nosotros tenemos que hacer en lo natural para poder ver lo sobrenatural. Amén, así es. Entonces, no le pidamos al Señor que haga lo natural, no le pidamos lo que nosotros debemos de hacer, no le pidamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por ejemplo, cuando miramos en las Escrituras el milagro de Lázaro, el Señor hizo lo sobrenatural, lo que el hombre no podía hacer. Pero ¿qué le correspondía al hombre? Le correspondía quitar la piedra y el hombre también podía quitar las vendas del cuerpo del Señor. Y déjame decirte que tuvieron que forzar porque esas vendas ya olían mal, ¿cierto? Entonces hay momentos en que usted tiene que hacer su parte. Amén. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Dios no hará nada de lo que tú puedas hacer. Él hará todo lo que tú no puedas hacer. Amén. Entonces, es importante que entendamos que yo tengo que esforzarme, yo tengo que ayudarme. Amén. Y que tengo que ser muy valiente. Amén. En estos tiempos de dificultad. Amén, así es. La fe verdadera no es dejar todo en las manos de Dios, sino hacer todo lo que nos corresponde a nosotros y esperar la ayuda de Dios. Esperamos que eso te quede muy, muy dentro de ti. Yo quiero que repites eso. Sí. Porque hay gente que dice, no, yo todo se lo doy al Señor. Sí, podríamos decirlo, pero
hay una parte importantísima que tenemos que hacer nosotros. Entonces la fe verdadera no es dejar que todo esté y poner todo. Dice, la fe verdadera no es dejar todo en las manos de Dios. No es decir, aquí te dejo, Señor, aquí te dejo todo. No, yo también tengo que asumir la responsabilidad y hacer todo lo que me corresponde a mí y esperar la ayuda de Dios. ¿Y qué es hacer todo lo que me corresponde a mí? ¿Qué cosas podríamos colocar? Bueno, ¿cómo ayudarnos en tiempo, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia tan difíciles, que nos toca convivir, ¿cierto? Amén. Como familia, etcétera. Bueno, lo primero es apaciguar el enojo. Yo veo que hay mucha gente que ora a veces y piden la paz para nuestro país, pero siempre tienen la piedra afuera, ahí a flor de labios, como dicen, ¿cierto? Mantienen como ese cascarrabia en todo momento y no quieren apaciguar el enojo. Y Proverbios capítulo 15, versículo 18, la Nueva Traducción Viviente, dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Escúcheme, provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. O sea, en otras palabras, debemos aprender a calmar, apaciguar, ser pacificadores, porque no siempre, aunque no siempre el enojo sea malo, vemos que Jesucristo también en algún momento se enojó porque Él era justo y Él está en contra de la injusticia. Pero este enojo que estamos hablando es ese enojo donde tú pierdes el control. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Cuando usted, hermano, no apacigua el enojo, usted le está dando lugar al diablo. Cuando usted tiene ese enojo que ese corazón se contamina, entonces usted ya no está provocando pelea. ¿Por qué provoca pelea? Porque si usted no controla el enojo, no puede calmar la tempestad, no puede calmar la pelea, no puede calmar la pelotera que se va a poner. Entonces tú tienes que hacer tu parte. Si tú quieres paz, no solamente ores por paz, ser partícipe de la paz. Así es, ser parte de esa paz. Proverbios 14, 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Sabes? La violencia doméstica siempre ha estado en los hogares, siempre. Pero en este tiempo de cuarentena se ha incrementado muchísimo la violencia doméstica. ¿Se disparó? Así es. Dicen las estadísticas que cada 15 minutos en un hogar en el mundo están pasando cosas horribles, horribles. ¿Qué cosas están pasando? El 25% de los matrimonios, la violencia es física, verbal. Esto se ha vuelto algo común. Así es. El 20% de los homicidios están ocurriendo dentro de los hogares. Y esto, 13% de homicidios son con los cónyuges. Acuérdense que en la Biblia hemos visto muchas historias de gente que no quiso apaciguar su enojo. Uno de esos es Caín y terminó matando a su hermano. Y el mismo Dios le dio un buen consejo y el hombre no apaciguó su enojo. Yo no sé a quién le está hablando Dios en este momento, pero no le dejen a Dios todo, porque tú tienes la responsabilidad de calmarte, en el nombre de Jesucristo. Entonces, solemos decir cuando llegamos a la casa muchas veces: mi amor, ¿cómo te parece que la calle, como dice Rubén Blades, es una jungla de cemento? Pero hay personas que no están entendiendo que cuando llegan con ese enojo a la casa, tu casa se convierte también en una selva de enojo, de peligro. Así es. Y no es oculto para todo el mundo que en este tiempo es un tiempo difícil, que hay cansancio, que el dolor, la impotencia. Ante toda esta situación, ante toda esta crisis, hay resentimientos, odio, muchas cosas que se están levantando en los hogares, la frustración, el estrés, la depresión, todas estas situaciones, todos estos sentimientos están llevando a un enojo constante. Y esos son signos evidentes de tensión en cada una de nuestras vidas. Y esto lo estamos viviendo todos. Yo personalmente me tengo que ayudar. Yo allí hay días donde llego a mi casa y personalmente la mente empieza a pensar y a tensionarse y se comienza a dañar
el geniecito se La comienza a convivencia se dañar. afecta Y cuando tú bastante. tienes el geniecito difícil, acuérdate que muchas veces en la iglesia, te lo digo, el perro se mete bajo la Así cama, es. los hijos se van para el cuarto, mira, nadie quiere ver a nadie. Entonces es importante que nos calmemos. Amén. Así es. Así que dile que está a tu lado, hey, cálmate. Amén. Cálmate Así que la cosa está dura. Así es. Hablaba yo con mi esposo esta semana que debíamos de hacer una diligencia, íbamos en el carro y vemos que todo el mundo es como a la defensiva, es como con el vaso, ya lo tienes lleno, una gota más y podría desbordarse, o como la olla a presión, que ya está a punto de explotarse. Es que todos están tensionados y se quiere explotar esa olla a presión. Amén. O hay veces se explota. Entonces al explotarse se desbordan las palabras. Las palabras se desbordan actitudes y esto comienza a enfermarnos y comienza también a enfermar el ambiente, la armonía familia de nuestra familia. Así es, Y amén. Proverbios capítulo 29, versículo 20 nos dice, hay más esperanza para un necio que para la persona que hablan sin pensar. Escúchame lo que está diciendo. Hay más esperanza para un necio. Hace poquito hablamos sobre la necedad. Que para la persona que habla sin pensar. Escúchame, esto nos invita a no hablar cuando estés enojado. Muchas personas llegan a la casa y llegan con tanto enojo y tanta tensión que cuando le hablan a los hijos, le hablan con palabras feas, duras, que Así después es. nos vamos a ir a arrepentir de todas Así estas es, cosas. así es. Proverbio 18:13 dice que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Y quién con enojo puede decir que va a parar y va a escuchar? Siempre una persona enojada no es fácil de escuchar, solamente reacciona y explota como una olla a presión. Así es, mi amor, Amén. así es. Entonces hay que escuchar para que se pueda cumplir Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira. O sea, el tonito ese, cuando tú le hablas a la persona con un tonito calmadito y le contestas las palabras que son, la escucha, esto aplaca la ira. Mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Entonces, el enojo no nos permite ser los mejores oidores ni los mejores oradores. Así es. O sea, ni nos permite oír bien ni hablar Amén. bien. Es cierto. Entonces, cuando hablamos, lo que sale de nuestra boca es veneno. Lo que sale de nuestra boca es un dragón impresionante, amado. Eso es lo que hace el enojo. Te vuelve loco, te vuelve, perdóname la expresión, pero nos vuelve brutos. Así Nos es. vuelve brutos. De hecho, eso lo enseñan en las artes marciales. En las artes marciales enseñan que antes de tú comenzar un combate, tú debes estar tranquilo. Tú no puedes combatir con rabia. Entonces, tú dirás, que es difícil hacerlo, pero hay que ayudarse. Amén. Hay que ayudarse, Así hay que es. ayudarse. Santiago capítulo 3 versículo 5 nos enseña, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Uy. Amén. Así que cuando las cosas estén tensas en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés, ¿sabes? Con urgencia necesitas cuidar lo que dices. Necesitas cuidar lo que hablas. Porque cuando hablamos una palabra necia, eso trae otra palabra necia, después trae otra palabra necia, después trae violencia. Y eso es lo que tenemos que evitar O desde sea, el eso es principio. una bola de nieve. Así es. Una bola de nieve, es un arroyo que trae Amén. piedra, cuchillo, lo que sea, latas cortas, es una palabra tras la otra Así y va haciendo daño y cada palabra pesa más que la otra. Así es. Ahora tú dirás, pastor, y es que yo no puedo controlarme cuando yo tengo rabia, hermano, usted sí se puede controlar, hermano, mire. Usted ha visto en familia, no sé si en la tuya, pero tú has visto que hay un bololó, el papá está discutiendo con la esposa, con la mamá, los dos tienen ya la altura de grito es fuerte, están tirando cosas, de repente, cuando está la cosa que parece que se va a encender la casa, hay una llamada telefónica. ¿Qué? Es tu jefe. Ah, no. Aló, jefecito, ¿cómo está usted? Usted sí puede controlar
controlar el mal genio. Lo que pasa es que hay algunas personas en nuestras vidas que son tan importantes que a veces no podemos controlar toda esa tensión. Usted lo hace en la calle, usted se ríe con la gente hipócritamente con el que está trabajando, porque usted sabe que los otros no se lo van a aguantar, pero con los de la casa, que son los más importantes, hermano, le cae la lluvia de cuchillos, la lluvia de gritos, la lluvia de todas esas cosas. Entonces, hermano, controle ese dragón. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque es que hay gente que se la pasa orando, con todo respeto, pero si usted no pone de su parte, usted no hace lo que tiene que hacer, ayúdate, que yo te ayudaré. Aunque no sea bíblico, es un proverbio muy interesante. Es una verdad. Contrólese, hermano, contrólese, porque si no nos controlamos, hermano, vamos terminando perdiendo completamente el control de la situación. Amén, así es. Y para apaciguar el enojo se necesita mucha valentía y se necesita mucho esfuerzo. Así es. Mucho esfuerzo. Así de que se evitan muchos problemas cuando podemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, calmarnos y tranquilizarnos antes de hablar. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Así es. Cuando vivimos enojados, somos instrumentos del mismo diablo. Así que, amados hermanos, vamos para adelante. Vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos como familia. Sí. En estos tiempos difíciles debe reinar la armonía en nuestra casa, debe reinar la palabra de Dios, la sabiduría, el amor sobre todas las cosas, ¿cierto? Porque el enojo, dejarnos que esta tensión, que todas estas dificultades nos lleven al enojo y no poner de nuestra parte, es peligroso. Así es, Amén. Así es. Vamos a ayudarnos como familia. Cada quien hacer su parte y poder pedirle al Señor nos ayude para apaciguar el enojo. Número 2, entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudarnos en tiempos difíciles? Número 2, incorporando alegría a su vida. Proverbios 15, 13 al 22 nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la verdad de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirma. Qué hermosa es la palabra del Señor, de todas las cositas que nos habla. Tremendo. Note algo muy importante en este texto que acabamos de leer. Y si usted tiene su Biblia en su casa y quiere apuntarlo, apúntelo. El versículo 13 nos habla de dolor. El versículo 15 me habla de afligido. El 16 me habla de turbación. El 17 me habla de odio. El 18 de rencilla y el 22 de frustración. Todas estas palabras son sinónimos de conflicto, tensión, estrés, crisis. Y si le permitimos a este estrés que tome control de nuestra vida, por eso comenzamos el versículo viendo cuando él dice que debemos de vivir como contentos. Sí. Entonces, si no controlamos esta situación, esto va a provocar tensión en el hogar, ya que el estrés está relacionado con el aumento de la voz, la gritería, la subida de tono. Esto va a traer tristeza a nuestro espíritu, va a traer depresión, insomnio, enfermedades. Entonces, este texto es un texto extremadamente importante. Habla del corazón alegre, el corazón alegre. El corazón alegre, el corazón alegre. Entonces usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que tratar
de guardar ese corazón Amén. sobre todas las cosas, aunque estemos pasando por tiempos difíciles, porque o si no, esta tensión va a terminar destruyendo lo que Amén. más amamos en Así nuestra es. vida. Así es, el Espíritu es el manantial de la vida y es el verdadero hombre interno. Entonces, cuando el Espíritu se quebranta, el entusiasmo, la chispa, el deseo de vivir desaparece. Se nos quitan las ganas de vivir cuando nuestro espíritu está opacado, cuando está triste, cuando está agobiado. Y todos esos sentimientos de tristeza, de depresión, comienza a agobiar nuestro espíritu y eso nos quita las fuerzas para vivir. Entonces, cuando la gente tiene un corazón contento, lo que la Biblia me está diciendo es que se le va a notar en su cara, Amén. en su rostro. Así es. Y déjame decirte que yo conozco muchos hermanos cristianos que viven en todo momento como si estuviesen de parto, hermano. Yo nunca he visto a alguien de parto riendo, yo creo que eso es algo muy maluco. Como si tuviesen constantemente un dolor de muela. Y vemos que esto va a traer consecuencias negativas, mas el que mantiene ese corazón contento se le va a notar en su rostro. Amén, así es, así es. Dios creó la risa y el buen humor. Pero no se confunda, esto no quiere decir de que somos como bufones o que no vamos a tener pensamientos serios. No, no tiene que ver con eso. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que ayudarnos en nuestra parte emocional, incorporando un poco de risa en nuestros días, trayendo un poco de alegría, promoviendo a la alegría, a la risa en nuestros hogares. ¿Sabe qué? Porque en los tiempos difíciles es donde más necesitamos. La risa destensiona los momentos difíciles. Es más, mi amor, es un mandato. Amén. Vivir alegres. Así es. Es un mandato de parte de Dios que nosotros vivamos alegres. O sea, que nosotros tenemos que, nuevamente vuelvo y repito, hago énfasis en lo mismo, hacer nuestra parte de no dejarnos robar la alegría, el gozo por cualquier circunstancia. ¿Por qué Dios lo demanda? Porque nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, como Amén. el Señor de nuestra vida. Y dice el Salmo 68, mas los justos, nosotros somos los justos, los que Cristo ha justificado, se alegrarán, dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mira lo que dice el mismo Salmo, pero en la Nueva Traducción Viviente, pero que los justos se alegren. Dígale que está solo, quite la carita mío, que usted tiene a Cristo en su corazón. Alégrese, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Por eso es que usted ve mucha gente amargada, que hay veces ve a los cristianos brincando, gozándose, y es porque es que ellos tienen la presencia de Dios. Eso es como el que está borracho, él está contento porque en ese momento él está en su éxtasis, pero el éxtasis de nosotros no es el trago, es la presencia de nuestro Dios. Por eso es que a pesar de muchas cosas mantenemos contentos, como cuando el borracho, a pesar que tiene el problema, está en su momento del trago, él se siente contento. Nosotros mantenemos 24 horas con el gozo y la alegría de nuestro Dios en nuestro corazón. Así es, amén, así es. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. O sea, perdón, mi amor, que eso es, hagan su parte, oren. Así es, haga su parte, claro que sí. Hay un montón de gente, perdona que te interrumpa, pero un montón de gente que está aburrida, pero no quiere orar. Así es. Están preocupados, pues no quieren orar y quieren que Dios los bendiga. Pues hablen con Dios, busquen su presencia, desahóguense en la presencia de Él. Así es, así que este es un mandato. Estén siempre alegres, siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, como dice el pastor, así es un gran mandato de Dios, es alegrarnos sabiendo que ya pusimos todas nuestras cargas delante de Dios y estamos agradecidos con Él. Y este versículo es muy claro, dice que los justos se alegrarán. ¿Y quiénes son los justos? Los justos somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Hay una frase que me gusta, dice que si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas,
perderían importancia. Amén. Qué lindo es. Eso es lo que hace un hombre Amén. cuando tiene depositada la confianza en Dios. Amén. Tenemos que vivir alegres, amados míos. Tenemos y cantar, muchos motivos para y estar alegres. cantar. Mira, tú lo ves en el plano natural. Amén. Hay un hermoso vallenato que dice: ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Imagínate, él está hablando de que hay alguien que nos quiere. A nosotros nos quiere la familia, nos quieren algunos amigos, Amén. pero a nosotros, bíblicamente, a los justos nos ama Dios. Dios Amén. nos ama. Escúchame, no solamente nos ama nuestro Dios, nos cuida, nos tiene aquí en el hueco de su mano. Nosotros estamos escondidos en Él. Amén. Nosotros estamos seguros Amén. en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando estamos tristes, cuando estamos aburridos, cuando estamos preocupados, tenemos que hacer nuestra parte. Amén. ¿Cuál es una de las partes que entendemos que son de gran victoria en los tiempos difíciles? Orar, leer la palabra, Amén, amén. alabar a Dios. Cuando empezamos a cantar, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, Cristo me hace tan feliz. Entonces tú empiezas a cambiar automáticamente. Amén. Se empieza ahí el enemigo dice: ya empezó ese loco a adorar a Dios, vámonos de aquí. Entonces tú tienes que hacer tu parte. Y la otra parte de la letra de esa canción dice: mi corazón se alegra en ti. Y así es. Tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que aprender a alegrarnos en Dios, porque como hijos de Dios tenemos muchos motivos para estar alegres. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 nos dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así, como estamos en este momento, el aún así puede abarcar muchísimas cosas en nuestra vida en este momento. Pero con todo lo que tenemos debemos de aprender a alegrarnos en nuestro Dios. Lamentablemente muchos de nosotros cometemos el gran error de condicionar nuestra alegría. Así es. Mira, Habacuc no está condicionando su alegría y estaba pasando por un momento tal vez difícil. Amén. ¿Cierto? Escasez, etcétera, etcétera, pero él se gozaba ¿en qué? En su Señor. Amén. Cuando tú empiezas a condicionar tu alegría, como cuando estábamos en el mundo, eso es lo que hacíamos. Uy, si esa mujer me deja, yo me mato, me corto las venas, hermano. Y empezaba uno a tomar como si fuera el último día de arrebatamiento. Hermano, tú estás condicionando tu alegría. Hermano, si no me llaman de ese trabajo, hermano, yo no sé qué voy a hacer. Oh, si no me compro los carros que necesito, si la casa... No. O sea, tú estás condicionando Amén. tu alegría. Pero cuando tú entiendes de que esta pandemia está en las manos de Dios, que nuestra situación, aunque es real, porque la fe no niega las circunstancias, pero la cambia, tú empiezas a orar y tú sabes que Amén. tienes a Dios de tu lado, pues si tú empiezas a aprender a poner tu alegría en el lugar correcto, en las manos, la De voluntad Dios. de Dios. Entonces Amén. Dios, tú haces lo natural, tu parte, y Dios comienza a hacer la parte sobrenatural. Amén, La amén. paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que tengo yo y todo lo que sabemos. Pero tú tienes que hacer tu parte. Amén, así es. Qué importante es poder reconocer de que Dios está dispuesto a ayudarnos un 100%, pero que nosotros tenemos que hacer un porcentaje importante. ¿Y cómo podemos ayudarnos nosotros en tiempos difíciles? Siempre estamos clamando que Dios nos ayude en tiempos difíciles, pero qué importante es esta palabra de saber que nosotros también podemos ayudarnos en tiempos difíciles. Número 1, cuando apaciguamos el enojo. Número 2, cuando incorporamos alegría en nuestra vida. Y número 3, cuando cultivamos el contentamiento. ¿Cuándo qué? Cultivamos el contentamiento. Qué importante, qué importante. Muchos podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cierto? ¿Qué necesitamos
para que nuestra vida sea feliz? Muchos responderíamos a eso, que seguramente todos podríamos decir de que necesitamos tener mejores ingresos, necesitamos tener una casa propia, necesitamos tener una casa más grande, necesitamos tener, de pronto irnos para otro país, allá nos va a ir mejor, necesitamos tener un carro nuevo. De pronto está en la palabra tener, pero realmente el Señor dice en su palabra así, Filipenses 4, versículos 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, está hablando Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe, el cristiano, esta porción de las Escrituras es preciosa, porque el cristiano necesitamos aprender a tener contentamiento, a tener agradecimiento en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder tener gozo en medio de las dificultades, tener gozo en medio de las circunstancias. Y es una enseñanza de un hombre que era un estrato alto. Él era un hombre preparado, era un hombre que había compartido cosas buenas en la vida también. Y está pasando un momento de escasez cuando llegan aún sus líderes, sus hermanos en la fe, le dan una ayuda a Pablo. Amén. Y Pablo la recibe, no como en Corintios que no la recibió porque no quería que la gente creyese que él estaba vendiendo el evangelio, su predicación, pero aquí la recibe y la recibe con humildad. Amén. Pero aún les enseña a ellos que ha aprendido a vivir en este contentamiento. Amén. Aprender a contentarse. ¿Qué es el contentamiento según la palabra de Dios? Escúcheme esto. ¿Qué es? Contentamiento significa no depender de las cosas ni de las circunstancias, sino de Dios. Amén. Esto no es fácil. Esto lo aprendió Pablo. O sea, cuando habla de aprender fue porque se ayudó, fue esforzado, fue diligente, lo vivió, lo estudió en la Biblia, entendió que él dependía, era de las circunstancias, no de las circunstancias, sino de Dios. Entonces, la palabra contentamiento que aparece en estos versículos, en el original, es la palabra griega autarkes. Y esa palabra, su sentido es de ser independiente, es decir, no depender de. O sea, él es independiente, no depender de circunstancias, sino independiente. Amén. Por eso él termina con este versículo tan famoso que muchos hay veces hasta malinterpretan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo que es cuando estoy pasando también por dificultades. Es que hay gente nada más que lo usa como si fuera una palabra poderosa, pero para las cosas que yo quiero. No, aquí él nos está enseñando que él puede cultivar el contentamiento solamente con la ayuda de nuestro Dios. Así es. Entonces, es decir que Pablo nos está enseñando de que él ha aprendido, quiere decir que esto se aprende, el contentamiento se aprende a ser agradecido con lo que se tiene hoy, a ser agradecido con lo que se tuvo ayer, pero también a ser agradecido con lo que se tiene hoy. Entonces, él nos enseña que él ha aprendido a no depender de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias son cambiantes. Acuérdate, hoy tienes, mañana no tienes. Él ha aprendido a confiar y a fortalecerse en Cristo. Y eso no cambia. El uno fortalecerse en el Señor, porque el Señor no cambia. Dice el Salmo 102, versículo 12. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Nuestro Señor no cambia. Por eso, cuando colocamos en Él nuestro contentamiento y dependemos de Él, entonces en medio de las circunstancias siempre vamos a estar alegres. Entonces, significa que contentamiento para el cristiano es
es aprender que nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo, Amén. nuestras bendiciones no dependen de las épocas ni de las circunstancias, Amén. sino de las promesas que Dios ha dado, de su cuidado, de sus propósitos y de sus planes que son maravillosos. Amén. Este fue lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, Dios había planeado algo tremendo para él. Ustedes Así saben, es. la tierra prometida, pero ellos no pudieron tener contentamiento. Así es, así es. Y el desierto era el paso que necesitaban para llegar al lugar donde Dios los quería llevar. El desierto era el lugar de paso para poder que ellos llegaran a la tierra prometida. Era una circunstancia transitoria. Así es. Era como Amén. como esta. Esto es transitorio. Hay gente desesperada. Amén. Algún plan Dios tiene con todo esto Amén. que está haciendo, pero esto es algo de paso. Si nosotros comenzamos a contentarnos, a cultivar nuestro contentamiento, pero en Dios, no esperando cosas de nadie, sino de Dios. Amén. Y esto fue lo que pasó con ellos. Así es, el pueblo de Israel tenía las promesas de Dios. Ellos tenían las promesas de Dios. El tiempo del desierto era transitorio para llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Ellos no cultivaron el contentamiento en las promesas que Dios les había dado. Entonces, ¿esto qué hizo? Eso hizo que la travesía transitoria se convirtiera en permanente y que durara tantos años. Ellos no se aferraron a las promesas. Nosotros también tenemos promesas hoy. El Salmo 138, versículo 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y tú puedes abrazar esa promesa en este día. Tú puedes decir: gracias, Señor, porque tú no me has desamparado, porque tú no desamparas la obra de tus manos. No importa lo que está aconteciendo, tú cumplirás tu propósito perfecto en mi vida. Y esto te cultiva, te ayuda a cultivar el contentamiento en medio de este paso tan difícil. Entonces este pueblo no alababa. No. Lo que hacía este pueblo era Así quejarse. es. No alababan, sino que se quejaban. ¿Y qué son las quejas? Manifestar disconformidad. Eso es lo que quiere decir una persona que se queja. Y se estaban quejando. Es como si tú llegaras a la casa, la esposa se queja contigo, los hijos se quejan contigo, el perro se queja contigo, todo el mundo se queja contigo. Por algo se están quejando. Así y aquí es. no se estaban quejando nada más con un hombre, aquí se estaban quejando con Dios. Así es. Con Dios. Del camino que Dios los estaba llevando. Y cuando no estamos conforme con lo que tenemos que vivir, escucha muy bien, cuando nosotros no estamos conformes con lo que tenemos que vivir es porque no estamos conformes con lo que hemos recibido y creemos que merecemos más. Y sabe, esta es una actitud que nos lleva a manifestar resentimiento, es una actitud que nos lleva a tener un corazón resentido cuando siempre estamos mirando que lo que merezco es más, que lo que tengo no es lo que debería de tener. Eso me hace tener un corazón resentido porque no tengo contentamiento. Esta es una actitud extremadamente pesimista, negativa. Amén. Y que muestra que no estás confiando en las promesas. Amén. De Dios. Así. Escúchame, por eso yo tengo que recordarle a alguien antes de seguir que, hermano, el hombre que no lee las escrituras, que no ora, que no está en esa función de ayudarse con lo que Dios le ha enseñado, hermano, tarde o temprano va a caer en esta trampa. Va a caer en esta trampa. Amén. Y esta trampa es muy dura porque nos hace sentir que somos merecedores de mucho, que como que Dios es injusto con nosotros y nos empezamos a quejar y caemos en el peor espíritu que podemos caer, que se llama ingratitud. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Él ha sido bueno para con nosotros. Dios Amén. Ha sido bueno para con nosotros.
extremadamente. Entonces, cuando nosotros estemos en ese espíritu que creemos que somos la última Coca-Cola, que nos merecemos lo mejor de lo mejor, escúchame, todo lo recibimos por la gracia de Dios, porque Él ha sido bueno. Nosotros realmente lo que merecíamos era una condena, pero Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor, que se llama Jesucristo, y por ese regalo nosotros vivimos alegres, vivimos creyendo en las promesas de Dios, y eso nos hace cultivar contentamiento en los momentos difíciles de nuestra vida. Así es. Qué hermoso ese versículo, porque muchas veces nuestras quejas y nuestro lamento viene de lo que no tenemos. Pero realmente cuando recordamos todo lo que Dios nos ha dado, eso nos da contentamiento en nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿cuáles son las causas de nuestras quejas? Sí, porque es que cuando no vives contento en Dios y no dependes de Dios, vienen también consecuencias por esa quejadera. Así es, claro que sí. ¿Cuáles son las causas de nuestra queja? La mayoría de veces, la codicia. La codicia. Siempre queremos más. Usted puede leer eso en Santiago 4, versículos 2 y 3. Siempre queremos más. La codicia, el querer más, nos hace quejar de lo que tenemos ahora, porque siempre vemos que lo que tenemos es poco para lo que deseo. La envidia. Las personas que siempre están comparando lo que tienen con lo que tiene el vecino, no se sienten contentos con lo que tienen, ¿cierto? No nos sentimos contentos con el carrito que ya lleva 10 años, 5 años, 4 años. Vemos al otro y la envidia nos carcome. Como dicen por aquí, en nuestro país se muere más la gente de envidia que de cáncer, ¿cierto? Es algo que cuando tú no aprendes a ser agradecido, cuando tú no empiezas a cultivar el contentamiento, caemos en ese fondo tan horrible de mantener envidiando todo lo que tiene todo el mundo, en vez de estar agradeciendo todo lo que Dios nos ha dado. Así es. Entonces, otra causa que nos provoca quejas, que nos hace quejar, es el egocentrismo. Cuando queremos que todo lo que está alrededor gire a nuestro alrededor, que todo lo que hay a nuestro alrededor siempre esté en pos de nosotros y no nos fijamos en la necesidad del otro, el que tenemos al lado, ese egocentrismo nos hace quejar, porque claro, todo lo que está alrededor, si no está en función de mí, entonces siempre hace falta. Y siempre me hace falta para ser más bendecido. ¿Tú qué tienes para darme a mí? ¿Tú qué tienes para darme a mí? Y eso nunca, es un vacío que nunca se llena. El egocentrismo nos hace quejarnos. Y recordar al pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud, es muy importante, porque nos recuerda que por esa actitud de quejarse y no tener contentamiento en su corazón, no les permitió nunca entrar a la promesa, y murieron en el desierto. Así que, amados míos, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros queremos morirnos en el desierto, no. Antes, todo lo contrario, queremos apropiarnos de las promesas de Dios y queremos seguir este consejo, que podríamos quedarnos aquí hablando de muchas cosas más que nosotros no hacemos, que no nos esforzamos para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿cierto? Pero aquí nos enseña el Señor a tener contentamiento. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto tenemos que valorar. Amén. Tenemos que valorar esta palabra, vivir agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Es impresionante, pero entre más días pasan, yo no sé usted, pero hay muchos que no están comiendo ni lo que pueden, sino hay veces lo que quieren. Somos tan bendecidos que podemos decir: quiero desayunar unos huevitos, yo quiero unos frijolitos de almuerzo con chicharrón, y si de pronto no lo puedes hacer, tranquilo, que Dios ha prometido que Él va a responder por lo que Él sabe que tú necesitas, pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte. En este tiempo uno encuentra personas, mi amor, que siempre están pesimistas y quejándose por todo, y tenemos que hacer el ejercicio de entender que yo puedo hacer algo en medio de la dificultad. Amén. Lo primero que puedo hacer es aprender de ella, mi amor. Esta dificultad nos ha traído grandes enseñanzas. Aprender también a ser agradecidos porque estamos viviendo por la misericordia
y la gracia de nuestro Señor, ahora que todo el país se va para afuera, es la gracia de Dios que nos cuida, porque nadie está libre de una enfermedad, pero Dios es el que nos sostiene. Entonces tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Entonces comencemos con este consejo. Deja ese enojo que te causa la tensión, deja de andar como Scrooge y comienza a alegrarte. Amén. De esas cosas lindas que Dios te da, de la familia, de tus hijos, de tu colchón, de tu televisor, de lo que Dios te dé, y cultiva el contentamiento aún en los momentos difíciles. Aprende a cultivar el contentamiento. Amén. Como Pablo nos enseñó. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, yo quiero darte gracias, porque ¿quién de nosotros en algún momento no se ha sentido, Señor, enojado o se ha sentido como que está pasando por un tiempo tan difícil, como si fuéramos lo peor de lo peor, Señor, y se nos olvida todo lo que Dios hace por nosotros todos los días de nuestra vida? Así que antes de quejarte, antes de olvidarte de dar alabanza a Dios, cuídate y ayúdate, porque hay mucha gente en estos momentos, mucho hermano en Dios, no solamente gente que no conoce de Dios, muchos hermanos de Dios que están en depresión, que están en una crisis tremenda, y muchas veces lo primero que creen que ayudarse es correr para un médico que le dé droga y lo ponga como un tonto con las drogas, y se nos olvida primero recurrir a Dios. Entender que muchas veces las depresiones que tenemos, el estrés que tenemos, la tensión que tenemos, es porque no hemos entendido que no dependemos de las circunstancias, ni de los tiempos, ni de los acontecimientos. Dependemos de Dios. Amén. Siempre dependemos de Dios en los tiempos buenos, en los tiempos de bendición, en los tiempos de gran provisión. Siempre dependemos de Él. Así que en el nombre de Jesucristo esperamos que esta enseñanza hoy dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno en tu corazón. Que sigas orando, que te mantengas contento, que te mantengas alegre, porque tú y yo sabemos que el control de toda esta situación la tiene nuestro Señor, nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Qué hermosa y qué poderosa palabra. Ayudémonos en tiempos de dificultad. Gracias damos al Señor porque es una porción que se queda en nuestro espíritu, y ahora nos toca la tarea de pedirle al Señor nos ayude para vivirla y ponerla por obra, y ponerla en práctica para ver frutos de bendición. Queremos agradecer a todos aquellos que ponen su granito de arena, que ponen su granito de amor para el ministerio. Que el Señor les bendiga. No llames poca tu semilla. Entre un granito de arena y otro granito de arena hacen grandes edificaciones. Así que gracias, que el Señor te multiplique al 100 por uno, que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que el Señor haga milagros y maravillas para ti y para tu casa. En el nombre de Cristo Jesús nos vemos con el favor del Señor en el próximo servicio. Bendiciones.